Jesús. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Vamos a ir a la palabra. Pueden buscar Filipenses, capítulo 2, verso 3. Capítulo 2 y el verso 3. Tenemos también un videito que vamos a ver y una ilustración que tengo leída, escrita. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando lo tengan pueden decir amén. 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 Filipenses capítulo 2. Gloria a Jesús. Y en esta noche vamos a estar hablando sobre la humildad. Vamos a ver un videíto. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya, gloria a Jesús. Gracias a Dios. Alabado sea Jesús. Gracias, mamá. Portland, Oregon, en un campo de trigo. Gracias a Dios, estoy en Portland, Oregon, en un campo de trigo. En un momento antes de recolectarse, el trigo está maduro. Y fíjense qué curioso que el Señor dijo que cuando el grano de trigo estaba maduro, se manifestaba la cizaña. Usted le dirá, pero ¿cómo distinguir el trigo de la cizaña? Si usted nota, todas las espigas que tienen fruto, ellas se agachan. Y con la brisa, cuando hay brisa, alaban. El cristiano verdadero aprende a humillarse, el que tiene fruto. Pero el que no tiene fruto es como la cizaña, que aparenta tener fruto y quiero que la conozcan. Aquí hay dos. Noten que ella no se inclina, sino ella está para adentro. Y la verdad es que aunque aparente tener fruto, es bofo. No tiene nada. Al no tener peso, ella está siempre erguida, orgullosa, haciendo creer que es más. Mientras los otros que verdaderamente tienen fruto se humillan y aprenden a alabar a Dios. La cizaña está claramente aquí marcada. Y fíjense que si se comiera la cizaña, produce un dolor de estómago. Y si se comiera mucho, diarrea o vómitos, o hasta la persona puede morir. Qué terrible la cizaña que se mete entre el trigo. Pero a la hora que el trigo está maduro, es cuando se manifiesta la cizaña. Quizás tú dirás, pero ahora que todo está bien, ¿por qué resultó la cizaña? Porque Jesús dijo que la cizaña se manifestaría cuando el trigo estuviera maduro. Pero al final, no nos toca a nosotros cortarla. El mismo Señor dice que mandará ángeles a cortarla y a quemarla en manojos. Pero qué lindo que tú y yo aprendamos a ser como esta espiga, que tiene fruto y aprendió a doblarse en adoración y alabanza a nuestro Dios. Así que en el nombre de Jesús, a ser más humildes como nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Que nosotros en humillación al Señor, ¿verdad? Lo reconocemos a Él y nos postramos ante Él en adoración. ¿Por qué razón? Porque Él ha puesto en nosotros un corazón humilde. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y voy a leerle, antes de leer la porción bíblica la vamos a leer un poquito más adelante. Pero le quiero leer una ilustración también. Esto habla de un hombre que se llamaba Booker T. Washington. Y se dice que un hombre verdadero, humilde, es difícil de encontrar. Sin embargo, Dios se encanta con honrar a gente desinteresado en sí mismo. Booker T. Washington, el reconocido educador negro, fue un ejemplo extraordinario en cuanto a esta verdad. Poco después de haber tomado la presidencia de un instituto en Alabama, andaba a pie en una sección exclusiva del pueblo cuando fue parado por una señora blanca y rica. Él de color, la señora blanca y rica lo detiene y le dice, parece que ella no lo reconoció a él, como que él era el presidente de ese prestigioso colegio,
y le preguntó si quería ganar unos cuantos dólares por cortar leña. Porque no tenía nada que hacer por el momento, el profesor Washington se rió, subió sus mangas y empezó a hacer la humilde labor que ella le había pedido. Cuando terminó, cargó la leña dentro de la casa y la puso al lado de la chimenea. En el proceso de todo esto pasando, una niña pasó y lo reconoció y poco después se le reveló su identidad a esta mujer rica. Al día siguiente la mujer se sintió muy avergonzada. Fue a visitar al señor Washington en su oficina, en el instituto, y le pidió disculpas profundamente. Dijo, estás perfectamente bien, señora, replicó el profesor. A veces me encanta un poco de labor físico. Además, es un gran gozo poder hacer algo para un amigo. La señora tomó su mano con mucho cariño y le aseguró que su actitud de mansedumbre y gracia le había hecho más cercano a su corazón el trabajo que andaba haciendo. Poco después mostró esta señora rica su admiración por él, que persuadió a algunos conocidos ricos a que se unieran a ella para darle una donación a ese instituto. Amén. Damos gracias al Señor por eso. Pero vemos aquí lo que pasó. Vemos que esta señora blanca ve a este hombre de color. Entonces, dijo, ay, vamos a poner a este a cortar un poquito de leña aquí. ¿Por qué razón? Porque quizás ella se sintió por encima de él porque es blanca, ¿verdad? Y eso es algo que sucede actualmente. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué podemos decir de lo que es humildad? Humildad es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Así que humildad es cuando reconocemos, tenemos el conocimiento de que tenemos limitaciones, que tenemos debilidades. En otras palabras, es sumisión y rendimiento. Para hacerlo corto, humilde es ser sumiso y rendirse. Gloria a Jesús, aleluya. Y si vemos, por ejemplo, el estudio, la etimología de esta palabra, que eso quiere decir el estudio del origen de esa palabra, la palabra humildad se divide, es del latín, y por ejemplo, las últimas letras, itas, quiere decir cualidad de ser. Y la primera palabra, que es humus, significa tierra. Así que lo que podemos decir es que es algo que está, humildad es algo que cuando tú te bajas, te sometes, te rindes. Amén. Amén. Eso es lo que significa. Y vemos, hermano, que esto es lo opuesto. Lo opuesto a la humildad es el orgullo. Ajá. Y tenemos que hablar de eso para entender qué es la humildad. Yes. Y actualmente en el mundo que vivimos, lo que vemos mayormente es el orgullo, la soberbia, la altivez. Gloria a Jesús, aleluya. Sin embargo, la palabra de Dios es bien específica y bien clara y nos deja ver de cómo eso no agrada al Señor. El ser orgulloso, gloria a Dios, o el ser soberbio, el quererse quizá imponer sobre otras personas. Amén. Porque mayormente eso lo vemos actualmente en el mundo en que vivimos. Lo vemos por quizás diferencias sociales, lo vemos quizás por el color de la piel, lo vemos por la nacionalidad también, que a veces se ve que se humillan a otras personas porque son quizás de otra nación. Todo eso lo vemos en el mundo en que vivimos. Sin embargo, el ser humilde no es solo una cualidad o una virtud agradable, sino que es esencial para agradar a Dios. Eso es así. Es esencial para agradar a Dios. Miqueas capítulo 6, el verso 8 nos dice que Dios nos ha dado a conocer lo que es bueno. Y una de las cosas que menciona ahí es que nos humillemos ante Él. Que Él espera que nos humillemos ante Él. Esa es una de las cosas para ser humilde. Y vemos que Dios condena el orgullo en todas sus manifestaciones. De cualquier manera, esa conducta Dios la condena. Y si vamos a Proverbios, por ejemplo,
Ahí se menciona mucho sobre eso. Por ejemplo, Proverbios capítulo 6, versos 16 al 17, dice que Dios detesta con todo el alma los ojos altivos. Gloria a Dios. ¿Y qué representa eso? Ojos altivos. Es un rasgo del orgullo. Sí. Y eso tiene que ver con ojos altivos, es una persona que habla de ella y que se cree por encima de los demás. Amén. Que se cree autosuficiente, que no necesita nada de nadie y que Dios no está en la ecuación de su vida. Amén. Eso es así. Proverbios 8:13 nos dice que el temor de Dios, el temor del Señor es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, dice. En otra versión, como la Nueva Versión Internacional, dice orgullo. Así que es lo mismo. Sí. Gloria a Jesús. Y en Proverbios 11:2, Proverbios 16:18 también nos dice que con la soberbia o el orgullo viene el oprobio, viene la deshonra. Con la humildad viene la sabiduría. Amén. Y vemos los proverbios, no son necesariamente un mandato como hemos estudiado aquí. Sin embargo, es la sabiduría de Dios. Amén. Para nosotros. Yes. Para que Sí, nosotros Señor. lo leamos y lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Yes. Ahora, ¿dónde vino el origen del orgullo? El origen del orgullo vino en el cielo, cuando Satanás se creyó o quiso tomarse como el lugar de Dios. Pensó él que se podía tomar el lugar de Dios. Y usted puede leer en Isaías 14, del verso 12 al 14, y en Ezequiel capítulo 28, 11 al 19, ahí da detalles de qué fue lo que pasó allá en el cielo. Sin embargo, vemos que esta rebelión en el cielo no solamente fue él, sino que acarreó que ángeles que también servían a Dios y adoraban a Dios, él instigó y causó que ellos también abandonaran la adoración a Dios y se volvieran con él. Y al ser el botado del cielo, ¿verdad? Llegó aquí a la tierra y vemos que él, ¿qué hizo? Actuó con Adán y Eva. Yes. Actuó con Adán y Eva y los envolvió a ella y a él también y pecaron contra Dios. Sí, Señor. Y se sembró la semilla del pecado en la humanidad. Bendito Y ahí dentro de esa semilla, que envuelve muchas cosas, está el orgullo. Santo. Así mismo, hermano. Santo. Por tal motivo, nosotros realmente por naturaleza no somos humildes. Nos cuesta ser humildes. Nos cuesta trabajo realmente. Ciertamente. Gloria a Jesús. Sí, sí. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en nuestras relaciones de familia, en los matrimonios. Ahí se ve mucho que el orgullo prevalece muchas veces y por eso vemos muchos matrimonios destruidos en la actualidad. Sí, sí. ¿Por qué razón? Porque no hay sumisión, no hay rendimiento, no queremos ceder. Creemos nosotros, gloria a Jesús, que podemos estar por encima de otras personas. Gloria a Dios, aleluya. Sin embargo, la palabra de Dios nos lleva a nosotros, ya que somos cristianos, y podemos caer en eso nosotros. Quizá porque el enemigo está ahí y él está rondándonos a nosotros y podemos caer en eso del orgullo. Sin embargo, debemos recordar qué nos dice la palabra de Dios a nosotros. Nos dice en 2 de Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que nosotros estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. No puede haber orgullo en nosotros. Más Amén. bien tiene que haber humildad. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué razón? Porque Jesús mismo, en Mateo 11:29, que me gustaría leerle, él mismo fue el modelo. Gloria a Dios, aleluya. Y nos llama a nosotros a que seamos humildes. Santo. Mateo 11:29 dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya. Amén. Así que más claro no puede estar. Jesús mismo nos dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando hablamos del corazón aquí en la Biblia, estamos hablando de lo que es el corazón espiritual. Yes. Amén. Estamos hablando de la voluntad, de los pensamientos, de las emociones que tenemos.
Si realmente estamos rindiendo eso al Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y vemos que Jesús sí lo hizo. Amén. Yes. Lo hizo durante toda su vida terrenal. Él se rindió al Padre. Por ejemplo, en Getsemaní, allí él le dice a Dios, le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Yes. Así que lo vemos a él en humillación. En humillación al Padre. Amén. Yes, amén. Gloria a Jesús. Vamos entonces a leer los versos que le dije al principio. Gloria a Dios. De Filipenses, capítulo 2, verso del 3 en adelante. Amén. Gloria a Jesús. Y leemos Amén. la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Amén. Aleluya. Esto es el ejemplo perfecto, el modelo perfecto de humildad, hermanos. Sí, Señor. No, más de esto no se puede. No. Gloria a Jesús. Y vemos aquí, por ejemplo, los primeros dos versos 3 y 4. Gloria a Jesús. Nos dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria, sino háganlo con humildad y considerando a cada uno los demás como superiores a sí mismos. Gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea. Lo que hacemos, gloria a Jesús, todo lo que nosotros hacemos debe ser para la gloria de Dios. Amén. No es para nosotros darnos promoción. No. No es para nosotros creernos mejores o creer que somos más. No, todo es para la gloria de Dios. Amén. Porque lo vemos a Jesús haciendo eso. Gloria a Y Dios. Él siendo Dios. Amén. Y Él siendo Dios. Y me gustaría buscar otros versos para que le dejan también claramente hablando sobre esto. De cómo debemos hacer todo para la gloria de Dios. Amén. Romanos capítulo 12, el verso 3 nos dice, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, Aleluya. sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que nosotros, aquí en Filipenses, nos llama a que consideremos a los demás como superiores a nosotros. Santo. Amén. Que lo consideremos a los demás superiores a nosotros, que nosotros estemos por debajo, que nos bajemos, Amén. gloria a Jesús, Amén. ante las demás personas. Yes, amén. Gloria a Dios. Eso no es fácil, porque nuestra naturaleza carnal quiere estar por encima de todo el mundo. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. También el verso 16, ahí mismo en Romanos dice, vivamos como si fuéramos uno solo. Santo. No seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. Aleluya. No debemos creernos más sabios que los demás. Amén. Eso es lo que Jesús, lo que Dios nos dice en su palabra a nosotros. Esto es el ejemplo de Jesús en nuestras vidas. Gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea su nombre. Y por supuesto, ¿cómo es que podemos nosotros, gloria a Jesús, no buscar nuestros propios intereses, sino cada cual también el de los demás? Porque si queremos ser como Jesús, ¿qué Él hizo? Él dio su vida para nosotros, para Amén. cada uno de nosotros, y no solamente nosotros, para toda la humanidad. Yes, amén. Entonces, Él dejó un nuevo mandamiento, el cual conlleva amor en sacrificio. Lo que Él hizo, amor en sacrificio. Amén. Que nosotros amemos a otros como Él nos ha amado a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Eso no es fácil tampoco. Por eso necesitamos someternos
al Señor, someternos a su Gloria a voluntad. Dios. Gloria a Dios, aleluya. El verso 5 dice, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo? Que Él dio su vida a favor nuestro, cuando nosotros éramos sus enemigos. Gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea el Señor. Primera de Pedro capítulo 2, verso 21, usted puede anotarlo, dice que Cristo, quien murió por nosotros, nos dio ejemplo para que sigamos sus pasos. Yes. 2:21. Él murió por nosotros y nos dio ejemplo para que sigamos sus pasos. ¿Sus pasos de qué? Sus pasos de humildad, Humildad. Señor. de rendimiento total. Yes. Gloria a Dios, aleluya. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Siendo rico, se hizo pobre. Alaba. 2 Corintios 2:9 dice eso. Pablo nos está diciendo, nos está exhortando. Esta carta de Pablo, de Filipenses, aunque no había ningún problema en esa congregación así como tal, solamente se menciona un problema que hubo ahí, de dos hermanas que estaban en desacuerdo, que son llamadas a ponerse en acuerdo. Pero más bien él lo estaba haciendo como para persuadirlos a ellos de que se mantuvieran en unidad. Y no puede haber unidad si no hay humildad. Si no hay humildad, no puede haber unidad. Si hay orgullo, no. Exacto, si hay orgullo, no puede haber de que nos creemos mejores, de que estoy haciendo yo esto mejor, o de que yo puedo hacerlo mejor. Entonces no va a haber unidad. Gloria a Jesús, aleluya. Pablo nos está diciendo y nos está exhortando a que vivamos en armonía, en unidad, que nos despojemos de nuestro ego y ambiciones personales. Gloria a Jesús, aleluya. Que muchas veces realmente no están dentro del propósito de Dios para nuestras vidas. Sin embargo, nosotros nos movemos en esas direcciones. Él quiere que haya humildad en nuestros corazones como la hubo en Cristo, quien vivió para servir. Santo. Mateo 20:28 dice que Él vino para servir, no para ser servido. Sí, Señor. Amén. Sí, Ese es Gloria el a ejemplo y Dios, el sí, modelo de Señor. Jesús para Aleluya. nosotros, hermanos. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a su nombre. Y a veces se nos hace difícil entender eso. Pero ese es el modelo que nosotros tenemos que seguir. Amén. Jesús vino para servir, no para ser servido. Y si Dios mismo vino y se hizo un servidor, un esclavo, ¿quiénes somos nosotros para no servir a los demás? Gloria a Dios. El servir fue la esencia de la vida de Jesús como hombre. Eso es lo que Él hizo. Si usted lee los evangelios, Él se movía de un lugar a otro. ¿Qué era lo que Él hacía? Sirviendo. Sirviendo y sirviendo, haciendo milagros, curando, enseñando. Eso era lo que Él hacía. Nació en un pesebre junto a los animales. Santo Jesús. No tuvo dónde recostar la cabeza. Gloria a Dios, Señor. Necesitamos meditar en estas palabras. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Sí, mi Dios. Porque yo creo que en la tierra no hay una... No. El menos que ha puesto su cabeza en algún sitio. No es un establo, de seguro. Sin embargo, Dios mismo vino a dar su vida por nosotros y no tuvo un lugar donde poner su cabeza. Wow, eso es tan Señor, terrible. tremendo. Yes. Adora al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Qué bueno es Dios. Alabado sea el Señor. De los versos del 6 al 8, aunque son pasajes como breves, ¿verdad? No son muy largos, pero no parece haber otro pasaje en el Nuevo Testamento que nos presente o nos deje ver la absoluta realidad de la divinidad y de la humanidad de Jesús. Aleluya. No hay Gloria. otro lugar, hermano. Usted puede ver el Nuevo Testamento y no hay otro lugar donde usted encuentre algo tan claro, Contundente. tan contundente, amén. Gloria a Jesús. De lo que hizo Jesús, aleluya. De que siendo Dios, vino y se hizo hombre. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Santo es el Señor. En el verso 6 dice
quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí Pablo nos deja ver que Jesús era esencial e inmutablemente Dios. Amén. No había otra. En el griego, a las palabras que se usan son como más, enseñan más hacia eso, más claro. Porque se pierde un poco en el español, porque el griego era mucho mejor. Gloria a Dios que el Señor escribió, inspiró a los hombres que escribieran en ese idioma. En el español, porque en el español, por ejemplo, bendecir es bendecir, de cualquier forma que tú lo pongas. Sin embargo, en los idiomas que se escribió la Biblia, no es así. No. Pero Pablo nos deja saber que Jesús era esencial e inmutablemente Dios. Y la palabra siendo, dice, quien siendo en forma de Dios, la palabra siendo nos lleva a que era un hombre que está en su propia esencia, el cual no se podía cambiar de ninguna manera. Así que estamos hablando de Dios haciéndose hombre. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Siendo en forma de Dios, la palabra que se usa para decir que Jesús es en forma de Dios es morfe. Y esta palabra nos habla de que su esencia inalterable es la divinidad. Gloria a Dios, aleluya. Características permanentes e invariables. Gloria a Dios, aleluya. El ser igual a Dios no era que Jesús estaba intentando lograr ser igual a Dios. No, no, no. Es que Él era Dios. Yes. Gloria a Jesús, aleluya. Él era Dios. Y que dejó su lugar en el cielo. Gloria a Dios. Su lugar de gloria en el cielo. Se despojó de todo, de su gloria. Pero no de su divinidad. Y no de su esencia de que Él era Dios. Aleluya. Aleluya. Y eso lo tenemos que tener claro. Porque Yes. hay gente que dice, no, pero Él nació de una... No, no, no. Pero Él era Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Él es Dios. Sin embargo, por ti, por mí, por toda la humanidad, Él dejó su gloria en el cielo. Aleluya. Y se hizo hombre. Gloria a Jesús. Aleluya. Se despojó de sí mismo. Aquí la palabra que se usa para despojó es kenum. Y es literalmente vaciar. Vaciar. Él se vació de su gloria. Amén. Y yo decía un ejemplo para que los hermanos puedan visualizarlo. Y encontré un ejemplo, por ejemplo, de un cajón que tú tengas lleno de muchas cosas. Y tú las botas todo y te quedas con el cajón. El cajón no deja de ser cajón porque tú botaste todo. No. No, él sigue siendo cajón. Yeah. Jesús dejó su gloria, pero no dejó su divinidad. No. Y sin embargo era hombre también, 100% hombre. Amén. Amén. Yes. O piensa en una botellita de agua que está llena y usted la vacía. La botella sigue siendo botella, aunque esté vacía. Yes. Jesús dejó su gloria, Amén. pero no su divinidad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Piensa en eso. Se hizo igual a nosotros. No meramente se hizo humano, sino que fue tentado en todo, pero sin pecado. Así mismo fue. Sufrió y padeció nuestro pecado. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Pero nació de una mujer. Gálatas 4:4. Lo puede leer ahí. Vivió en obediencia al Padre. Amén. En sometimiento, en humillación, en humildad Yes. al Padre. Yes. Amén. Mientras estuvo aquí en la tierra, no se rigió él. No, yo soy Dios también, voy por ahí haciendo. No, no, no. Él se sometió al Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Por obediencia fue a la cruz. Amén. Y no cualquier muerte. Fue maldito por nuestra causa. Sí, Señor. Porque Eso es todo el cierto. que moría en una cruz era maldito. maldito. Gloria a Jesús. Jesús nunca tomó ventaja de su condición. Más bien, después de haber cumplido el propósito para el que fue, para el que Él vino aquí a la tierra, Él fue exaltado por el Padre y se le dio un nuevo nombre. Gloria a Dios, aleluya. Alabado Qué lindo sea es el Cristo, Señor. aleluya. Gloria a Gloria a Dios. Dios, Señor. Gloria a Jesús. Entonces, ¿cómo nosotros podemos meditar en esta palabra, hermanos, de lo que sucedió con Él aquí? El modelo que Él nos dejó para nosotros.
¿Cómo podemos meditar en esto y llevarlo a la práctica en nuestras vidas? Amén. Pablo estaba tratando de persuadir a los hermanos en Filipo de que fueran humildes. Gloria a Jesús. De que fueran humildes. ¿Para qué? Para que no hubiera discordia, para que no hubiera desunión, para que esa congregación creciera junta en unidad. Gloria a Dios. Y Jesús, Él nos dice a nosotros lo mismo en esta noche. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Él fue obediente y se humilló hasta lo sumo. Gloria a Dios. Fue a la cruz por nosotros. Alabado sea su nombre. Entonces, ¿por qué no podemos nosotros ser humildes? ¿Por qué no podemos obedecer sus preceptos? ¿Por qué no podemos renunciar a ser nosotros mismos? Si Él lo hizo. Gloria a Jesús. Aleluya. Si Él lo hizo, Él renunció a todo lo que tenía en el cielo para venir y hacerse igual a nosotros. Igual a nosotros, semejante al hombre. Gloria a Dios. Aleluya. Porque se necesitaba alguien que se hiciera igual al hombre. Gloria a Jesús. Para nosotros poder ser liberados de la muerte y del infierno. Eso era lo que nos esperaba. Santo. Gloria a Jesús. Eso era lo que nos esperaba. Amén. Gloria a Jesús. Gloria. Él vino para servir, Yes. no para dominar a nadie. No se exaltó a sí mismo, sino que por amor renunció a toda su gloria y fue exaltado por el Padre. Amén. Gloria a Dios. Por amor. Él cumplió el propósito y luego fue exaltado. Eso es lo mismo que sucede con nosotros. Amén. Cuando Dios ve que no somos humildes, gloria a Jesús, que nos rendimos a Él, que nos sometemos a Él, Dios nos exalta, gloria a Jesús. No necesitamos hacerlo nosotros mismos. No. Gloria a Dios, aleluya. El Señor mismo se encarga de exaltarte, gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Si la humildad, la obediencia y la autorrenuncia fueron las cualidades supremas, gloria a Jesús, de la vida de Jesús, eso es un ejemplo para nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Que nosotros también como cristianos debemos seguir ese modelo que Él nos dejó. Amén. Porque Él fue a la cruz para cumplir el propósito al que Dios lo envió. Amén. Amén, gloria a Dios. Aleluya. El buscar para uno mismo, gloria a Jesús, el hacer alarde de lo que somos o de lo que no somos, no solamente destruye nuestra semejanza con Él, sino que también nuestras relaciones. Sí. Amén. Gloria a Jesús. Nuestras relaciones. No solamente aquí puede ser en la congregación, sino con nuestra familia, con nuestros vecinos, a los cuales queremos presentarle a Cristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Jesús mismo nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Gloria a Dios. Él mismo nos lo dice, aprendan de mí. Gloria a Dios. Sí. Ese es el ejemplo que Jesús nos ha dejado en su palabra. Gloria a Dios, aleluya. Y para terminar, en 1 de Juan capítulo 2 y el verso 6 dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Así que nosotros como cristianos, si decimos que estamos en Cristo, debemos andar como Él anduvo. ¿Y cómo Él anduvo? Él anduvo en humildad, Yes. en una vida completamente de humildad. Yes. Una vida en la cual Él, cuando nació, no tuvo donde recostar su cabeza. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Y eso, quizás uno dice, bueno, no, hermano, mediten esa palabra. Mediten lo que pasó en la cruz, gloria a Dios. Que Él fue vituperado, fue maltratado. Le hicieron de todo, gloria a Dios, aleluya. ¿Pero para qué? Para que nosotros tengamos una vida buena, gloria a Dios. Y no solamente una vida buena aquí, sino una vida con Él en la eternidad. Amén. Eso es muy importante. gloria a Yes, Dios. amén, aleluya. Gloria. Por eso necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Amén. Él tuvo una vida de obediencia, Él tuvo una vida de humildad, de sometimiento al Padre, siendo Dios mismo. Gloria a Dios. Y si Él lo hizo, nosotros, ¿quiénes somos para no hacerlo? Amén. Cristo Jesús. Gloria a Dios. Es el tiempo de que meditemos en estas palabras. Gloria a Dios. Y que nos sometamos al Señor. Que vivamos en humildad, que vivamos en obediencia. Porque eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Aleluya. Amén. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Alabado. Gracias, Padre.